Mis amados, qué gusto saludarlos y que nos reunamos a través de este medio para compartir la bendita y maravillosa palabra del Señor. Esta semana inició con una noticia de la Policía Metropolitana en la cual nos informaron de más de 3.000 comparendos que impusieron a personas que no acataron el toque de queda por la vida que fue decretada para el fin de semana. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa con estas personas que no le hacen caso a las alertas rojas hospitalarias, a las cifras que no son inventadas y que muestran el número grande de personas que están sufriendo por la enfermedad, que no solamente pierden la salud, sino que pierden también la vida, los negocios, todo esto? Y uno dice, pero ¿qué es lo que genera esta indisciplina social? Y cuando se habla con las personas, muchas de ellas dicen, ay no, es que estoy absolutamente cansado con esta situación, ya no puedo reunirme con las personas que siempre me reunía, yo necesito hablar con la gente, yo necesito abrazar a la gente, necesito compartir con las personas. El encierro me está llenando de depresión, no quiero ya nada de esto, es demasiado tiempo. Entonces pasan por alto normas que han sido instituidas para proteger a la persona y protegernos a nosotros mismos. Y es que este contagio es real. Y este contagio no se detiene por las excusas que uno saca, antes por el contrario, se alimenta de esas excusas. Pero ¿saben algo? Esto no solamente sucede por lo que estamos viviendo actualmente. No, este fenómeno ha acompañado a la humanidad desde siempre. La ha acompañado porque la humanidad ha tenido una condición muy especial y es la de saltarse normas, recomendaciones y mandatos, aunque esto le resulte peligroso física, social y espiritualmente. Parece como que ninguno de esos peligros pudiera servirnos de contención que nos detuviera. Pero nuestro soberano creador nos conoce y nos ama mucho más de lo que nosotros nos conocemos y nos amamos. Por eso es que ha dejado sus escritos, sus decretos, sus enseñanzas, para que los conozcamos, los leamos y los pongamos en práctica, para que tengamos relaciones saludables entre nosotros y con Él. Por eso es que Él levanta su voz a través de toda la Biblia y hoy de una forma especial en el libro de Proverbios, porque nos advierte acerca de lo que es el costo de la indisciplina, lo que significa que somos imprudentes, lo que significa no tener dominio propio. Y esto lo hace en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Y dice así en la versión Reina Valera: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y dice la Nueva Traducción Viviente: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle: mi Señor, ayúdanos a entender tu palabra de una forma muy especial. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es el dominio propio. Señor, ayúdanos a depender de ti, a no creer que con desearlo es suficiente, que con poner algo de nuestro esfuerzo en determinado momento es suficiente, que necesitamos el dominio propio. Y que aprendamos a decirte: Dios, necesito dominio propio. Dile al Señor: Dios, necesito dominio propio. Aunque en este momento creas que lo tienes, aunque en este momento sientas que eres muy aconductado, muy seguidor de la palabra del Señor, la verdad es que todos necesitamos que Dios nos dé dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? El Proverbio lo identifica con una virtud que es la prudencia, y lo que significa
es el dominio de los deseos y de los intereses nuestros en favor de intereses y fines que son más elevados. Es una virtud que implica sujetarse a sí mismo, es tener el autocontrol físico, emocional y especialmente en situaciones que son de intensa provocación y de tentación. El dominio propio también es conocido como templanza y es la capacidad que tiene el individuo de controlarse o de equilibrar sus emociones, sus sensaciones, sin saltarse lo que conocemos como los límites razonables. ¿Y por qué compara a Dios al dominio propio con murallas? ¿Por qué lo hace? Porque en la antigüedad las ciudades estaban protegidas por altas y fuertes murallas que les brindaban toda la seguridad que requerían ante los enemigos, pues que buscaban destruirlos, o a los ladrones que se querían apropiar del producido de su trabajo y atormentaban a los habitantes. Hoy todavía tenemos ciudades amuralladas, pero básicamente para fines turísticos. Pero ya las guerras son muy diferentes a como eran antes. Ya no llegan todos los ejércitos en sus corceles o a pie intentando escalar los muros para apropiarse de las ciudades y de sus habitantes. No, hoy las guerras son políticas, las guerras son sociales, las guerras son cibernéticas, químicas, económicas, religiosas. Y no podemos decir que eran peores las de ahora, las guerras de ahora que las de antes. No, siempre han sido y serán desastrosas. Y la verdad es que las ciudades se van ajustando a todo este tipo de ataques y van levantando sus propias murallas protectoras. Pero ahorita que ya hemos comprendido por qué el Señor habla de dominio propio y murallas, entonces miremos ese proverbio y traigámoslo a una enseñanza personal, a nuestro plano personal, a nuestro plano social. Y miremos cómo Dios ha levantado esas murallas protectoras. ¿Y cuáles son? Su palabra, sus mandatos. Y las ha levantado para que nosotros no solamente las leamos y hasta las lleguemos a memorizar, sino que las pongamos en práctica, porque es nuestra responsabilidad utilizarlas como esas murallas de defensa contra los ataques que nosotros recibimos, ataques que vienen del exterior y ataques que de forma muy especial provienen de nuestro propio interior. ¿Y cuáles son esos ataques exteriores que recibimos? Miren, muchos de ellos son ataques sutiles, incluso son ataques, digamos, atractivos, codiciables, y por eso es que nosotros bajamos la guardia y no mostramos ninguna resistencia ante este tipo de ataques. ¿Como cuáles, por ejemplo? Miren, corrientes filosóficas que lentamente se van haciendo parte de nuestra forma de pensar. Hazlo, busca tu felicidad. Eso es lo que el mundo nos grita. Hazlo sin remordimientos. Cumplir tus deseos, esa es tu razón de vivir. Así que no aceptes nada que coarte tu libertad, nada de normas, nada de imposiciones. En cambio, Dios habla muy diferente con respecto a esto y Dios nos dice, es que tu libertad no es hacer lo que te place, no. Tu libertad es no permitir que ningún pecado te esclavice, porque todo te es lícito, pero todo no te es conveniente. Y para saber qué es lo que realmente te conviene, debes meditar en la palabra de Dios. Debes hablar con tu Creador, porque Él te invita a tener autocontrol, templanza, dominio propio. Es decir, el Señor te invita a meditar en los límites
y en las responsabilidades que te sirven como esas murallas protectoras. Y estas murallas protectoras son las que quiere derribar el enemigo de tu alma. ¿Cómo lo hace? A través de mensajes externos que pone enfrente de tus ojos para que los leas, que tus oídos los escuchen, y hasta llega a hacer que razones en ellos. Y esos mensajes te ofrecen una falsa libertad por fuera de las murallas protectoras de Dios, pero realmente son maneras de encadenarte, porque deja en tu razón y en tu deseo todas las actuaciones de tu vida. El mundo dice que hagas tu voluntad, pero solo serás libre de ataduras cuando le digas a tu Creador: Dios, necesito dominio propio. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Pero esos son los ataques externos. Y en ocasiones podríamos decir, bueno, yo me hago a un ladito de todo ese tipo de mensajes y cosas, analizo muy bien lo que leo, lo que oigo y lo que llega a mi mente. Pero es que hay otra fuente de ataques, y son los ataques internos. Y la persona que no tiene dominio propio es una persona muy vulnerable y muy expuesta a la autodestrucción. Y eso puede sonar como muy extraño, pero es que la persona dice, es que yo tengo fuerza de voluntad, yo soy capaz de modificar situaciones, yo soy capaz de dejar eso que llaman debilidad, ese pecado, esa mala costumbre, yo soy capaz. Pero es que esa fuerza de voluntad es insuficiente ante el poder destructor que sale de nuestro propio interior y que solo Dios puede ayudar a controlar. Cuando leamos Marcos capítulo 7, vamos a mirar a partir del versículo 21 de qué se trata este ataque interior. Dice, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro y esas son las que contaminan. Entonces aquí vemos cómo de nuestro propio interior salen esos dardos que permanentemente bombardean esas murallas protectoras. Por eso es que necesitamos decirle, Dios, necesito, Señor, dominio propio. Ese es el escudo protector de esas murallas. Porque es que si no, esas murallas protectoras se van a debilitar. Dios las hizo fuertes, claro que sí, pero es que nos ha pedido que nosotros mismos utilicemos todas esas murallas para que con el dominio propio, nuestro propio corazón no haga ese daño, no ejerza ese poder destructor que tiene. Miren, esos ataques tanto externos como internos son los que nos hacen sentir como en una guerra permanente entre lo que nosotros llamamos carne y espíritu. Y es una guerra en la cual Dios nos hace advertencias claras sobre el peligro de autodestruirnos. Pero Él nos da un regalo maravilloso para que salgamos triunfadores de esta lucha. Porque cuando nos sentimos así, decimos, es que esta lucha es muy desigual. Pero si nosotros obedecemos a Dios, Él nos hará poseedores de ese dominio propio que es el que nos da la victoria. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 16 para que miremos cuál es esa guerra en la que estamos y de qué poder nos va a dotar el Señor. Por eso les digo, Gálatas 5 desde el 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida
Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, y aquí viene el regalo del Señor, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, miren, la guerra en la que estamos, claro, es una guerra entre nuestras pasiones. Pero si nosotros solo con nuestra fuerza de voluntad, con el deseo, intentamos combatirla, no podemos, pero el Señor nos da el regalo. Y el regalo es el fruto del Espíritu Santo, el que produce en nuestra vida ese regalo maravilloso. La suma de esos ataques externos e internos son los que destruyen, mis amados, esas murallas protectoras que Dios nos ha dado para la familia. ¿Y cómo sabemos que lo destruye? Porque aún en hogares cristianos vemos cómo se van derrumbando, pero también hay ataques contra nuestra mente, contra nuestras relaciones, la economía. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros no estamos protegiendo esas murallas que Dios nos ha dado, porque no queremos reconocer el peligro y porque no pedimos como conviene. Por eso es que no recibimos lo que el Señor tiene para darnos. Entonces, ¿cómo debemos decirle? Dios, necesito dominio propio porque quiero proteger mi matrimonio. Necesito, Señor, proteger mi matrimonio de todos los dardos del maligno. Señor, necesito dominio propio para manejar apropiadamente mi sexualidad. Mi Dios, necesito dominio propio para proteger mis emociones, mis sentimientos, para protegerme de ellos, Señor. Dios, necesito dominio propio porque no puedo ser indulgente con el pecado, porque no puedo crearle al pecado un albergue donde se siente deleitado y donde crezca y se enseñoree de mí. Dios, necesito dominio propio, porque hay cosas que son necesarias, Señor, y que son buenas para mí, pero que por la forma como yo las manejo las puedo convertir en pecado, Señor. Porque es bueno y necesario para mí la comida, pero no la glotonería, Señor. Así que necesito el dominio propio, Señor, y tú me lo puedes dar. Señor, necesito el dominio propio porque es bueno y necesario el descanso, pero cuando yo manejo las cosas según mi propia manera de ver, de pensar, entonces entro en pereza, Señor. Dios, necesito dominio propio en mis pensamientos, porque es en la mente donde se concentra ese origen de todo lo que nosotros hacemos. Y muchos de esos pensamientos tienen influencias externas, sí, claro, la televisión,
lo que leemos, las revistas, el celular, todos los mensajes de WhatsApp, el internet, tantas cosas. Pero nosotros no podemos eliminar todas las influencias, es que tendríamos que estar por fuera de este mundo. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es levantar esas murallas protectoras que Dios nos da para que esas influencias nocivas no nos dañen, para que esas murallas que Dios nos ha dado no se deterioren. Miren, Satanás nos puede importunar mucho, claro que sí, y nos va a lanzar dardo tras dardo, pero no nos va a destruir si estamos cobijados, protegidos por esas murallas protectoras de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que iniciar aquí en nuestra mente. ¿Y qué es lo que nos dice Filipenses? En el capítulo 4, versículo 8, nos da la clave de cómo vamos a hacer con lo que entra aquí a nuestra mente. Dice, que pensemos, que nos concentremos en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Dice, piensen en cosas que son excelentes y dignas de confianza. Entonces, si yo me dedico a pensar en todo lo que llega a mi mente, hay muchas cosas que yo voy a desechar. Hay muchas fuentes que me influencian que yo no voy a frecuentar. Miren, yo no puedo excluirme de todas esas cosas que el mundo dice, pero yo sí decido qué leo, con quién me reúno, a quién escucho. Pero si lo dejo a lo que yo quiero, entonces voy a sentir como agradable, codiciable, muy atractivo todo lo que me dicen, y hasta le puedo encontrar verdad. Pero ¿la verdad de quién? ¿La verdad del mundo o la verdad de Dios? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Decirle, Dios, necesito dominio propio, necesito ese control propio y necesito que me des la fuerza para ejercerlo y para alejarme de esas influencias dañinas. Dios, necesito dominio propio sobre mis emociones, sobre mis rabias, mi depresión, sobre mis alegrías. Señor, necesito dominio propio para esas emociones que tengo guardadas, Señor, que a veces las he guardado por el miedo que me inspiran y las tengo ahí como en un cofre, será en mi corazón. Y de pronto llega un estímulo externo, llega cualquier cosa y las despierta, Señor, y no soy capaz de contenerme. Entonces ya no tengo templanza, ya no tengo, Señor, ese autocontrol. Señor, porque si yo lo dejo en mis fuerzas, no soy capaz, Señor. Pero te pido, Dios, el dominio propio, pero te pido, Señor, que me ayude, Señor, a sacar de ese lugar donde guardo de forma especial lo que algún día me hizo daño, para que no me haga daño hoy, Señor. Ayúdame, Padre. Necesito dominio propio, Señor. Dios, necesito dominio propio para tomar buenas decisiones. Decisiones de con quién relacionarme. Y Señor, no solamente son esas relaciones de personas con las que me encuentro en una actividad especial y listo, sino aquellos compañeros de vida. Si me voy a casar, si voy a tener un socio en una empresa o proyecto, Señor. Señor, necesito dominio propio, pero Padre, necesito que esa persona también tenga dominio propio. Porque hacer alianzas con personas que no tienen dominio propio, personas que se dejan llevar fácilmente por otras influencias, Señor, no traerá para mí nada positivo, Señor.
Ayúdame, Dios, necesito dominio propio sobre las palabras que pronuncio, sobre esa facilidad para criticar, Señor. Ayúdame para que las palabras de mi boca no sean un lazo que ate mi vida, Señor. Señor, necesito dominio propio. Y a veces, Padre, me da pena pedirte porque parece que llevo ya demasiados errores acumulados y pienso que es demasiado tarde para pedirte dominio propio. Pero eso es una mentira que me quiere hacer creer Satanás, porque nunca es tarde para entregarme en tus manos, porque eres tú el que restaura los muros que son derrumbados por esos ataques externos y por esos ataques internos que han recibido, esos ataques del maligno, esos ataques del mundo y esos ataques que a veces nosotros mismos generamos, que tú generas y que yo genero. Entonces, ¿cómo desarrollo el dominio propio? Cultivando el fruto del Espíritu Santo. ¿Y yo cómo lo hago? Primero recibo a Cristo como Señor y Salvador. Él es el Señor de mi vida. Y en ese momento empieza el Espíritu Santo su obra restauradora en mí. Cuando el Espíritu Santo activa mi conciencia, entonces yo pienso en mi vida, en el resultado de mis intenciones, que generalmente pensamos que son buenas intenciones. Pienso en los resultados de mi voluntad. Entiendo lo insuficientes que son. Me arrepiento y le manifiesto a Dios todas mis necesidades. Escucho la voz de Dios por medio de su palabra y la pongo en práctica. Y la Trinidad, como un todo, levantan esas barreras protectoras. Las hacen todos los días más fuertes, más altas. Y por más que Satanás intente molestarte, no logrará derribarte. Por eso es indispensable tener comunión con Dios. No solo creer que Él existe, no podemos quedarnos ahí. Es tener comunión con Dios. Y ese es el abono más especial para que el fruto del Espíritu Santo se haga toda una realidad en nosotros. Y podamos así resistir a las tentaciones, limpiar los deseos, la mente. Nos controlará, nos frenará de los excesos, de los descontroles que tenemos día tras día, de esos impulsos que nosotros tenemos en cada área de nuestra vida. Cultivar el fruto del Espíritu Santo es lo que nos va a dar ese dominio propio necesario para que seamos personas sobrias y cabales. Y ese dominio propio lo ejercitamos. Ese dominio propio, como cuando hacemos ejercicio, cuando a un músculo le hacemos repeticiones, pues el dominio propio lo cultivamos, lo ejercitamos. ¿Y de qué manera lo hacemos? Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice cómo hacerlo. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud le añadimos conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y ahí empezamos a ejercitar ese dominio propio. De esa manera lo hacemos y nos vamos a hacer fuertes en el Señor, porque le estaremos dando cabida a Dios, porque la comunión con Dios es la que nos va a permitir esta fortaleza. Los descontroles en nuestra vida, todos esos que podemos recordar o que estamos viviendo hoy, cada uno de nosotros llega en este momento a escuchar esta palabra con un inventario de vida diferente. Pero puede ser que hoy llegues con algún descontrol en algún área de tu vida.
estás atado a un pecado, algún pecado. Así consideres que es simplemente algo inofensivo, reflexiona qué es lo que lo origina. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sucede? Porque nos apoyamos en nuestra propia manera de pensar o en lo que el mundo nos muestra como lo más conveniente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Al cultivar el fruto del Espíritu Santo, entonces nosotros recibiremos el poder y la fuerza del Señor para que esos invasores que quieren afectar las diferentes áreas de nuestra vida no puedan derribar esas murallas protectoras que Dios nos ha regalado para que tengamos relaciones saludables, para que vivamos vidas en plenitud, que es lo que Él nos dice, vidas en plenitud entre nosotros, pero con Él. Así que vamos a pedirle a Dios como conviene. La invitación es a que hoy examines cada área de tu vida y reconozcas la insuficiencia de tu fuerza de voluntad y le digas: Dios, necesito dominio propio. Que el Señor te bendiga.